En este problema se plantea el bombeo de agua. Dice que se tiene agua a 60 grados Fahrenheit. Vamos a trabajar en el sistema inglés. Tenemos una densidad conocida. La densidad es de 62.36 en libra masa por pie cúbico. Yo tengo un valor de viscosidad dinámica de 7.536 por 10 a la menos 4 en unidades de libra masa entre pie segundo. Las dimensiones de viscosidad siguen siendo masa entre longitud tiempo. Si esta tubería tiene 2 pulgadas de diámetro y es de acero inoxidable y el agua fluye a una razón de 0.2 pies cúbicos por segundo, determine 3 cosas: caída de presión en la tubería, es decir, el cambio de presión desde el punto 1 hasta el punto 2. Hay que determinar pérdida de carga, directamente es HL, y la potencia de bombeo. Es decir, ¿de qué potencia necesito utilizar una bomba si yo necesito con estas cantidades de flujos, con este diámetro, bombear este flujo de agua? Necesito la potencia si la longitud de la tubería es de 200 pies. Esas son las 3 variables que se piden. Lo primero que voy a hacer, necesitaría determinar con esos datos el número de Reynolds para saber si el factor de fricción lo puedo calcular como flujo laminar o turbulento. Okay. El número de Reynolds se calcula de la siguiente forma, como habíamos visto. En una tubería circular, esto es el diámetro de la tubería por la velocidad, por la densidad, entre viscosidad. Notamos que no tenemos velocidad. Tengo flujo volumétrico y área que podría calcular. Entonces, puedo calcular la velocidad a partir de estas dos. Para determinar el número de Reynolds y la velocidad, bueno, podemos usar estas ecuaciones. Si yo cuento con un flujo volumétrico definido, ese flujo volumétrico equivale al área de la sección circular por la velocidad. Entonces, de aquí yo puedo despejar velocidad y me queda flujo volumétrico entre el área de la sección circular. El flujo volumétrico yo lo conozco. Aquí sería nada más de sustituir. El área es pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado entre 4. Esto es pi por diámetro entre 2 al cuadrado. Si elevo al cuadrado término a término me queda el factor 4. Entonces, bueno, nada más hay que ponerle números. Vamos a convertir el diámetro a pies. Un diámetro de 2 pulgadas sería 1 entre 12 pies. 2 entre 12 pies más bien. Un sexto. Entonces, bueno, hay que ponerle números. Sería pi por un sexto en pies. Y eso va al cuadrado entre 4. También este 4 lo puedo colocar arriba multiplicando. Esa velocidad ronda 9. Lo voy a colocar así. Les debe dar 9.17 pies por segundo. Si ya tienen velocidad, ya puedo calcular número de Reynolds. Que sería la densidad. El dato de densidad es de 62.36. Son libra masa dividido por pie cúbico. La velocidad es la que calculamos arriba. El diámetro es igual, 1 entre 6 pies. Y la viscosidad dinámica nos dio 7.536.
Eso está por 10 a la menos 4. Aquí es de sustituir. Es libra masa entre pi segundo. Ese cálculo me va a dar el número de Reynolds. Sí. Bueno, esto les debe dar 1.264 por 10 a la 5. El número de Reynolds es adimensional. Entonces, como es mucho mayor a 4000, estos son 126.400, el flujo es turbulento. Yo puedo asegurar que el flujo es turbulento. Entonces, el flujo es turbulento. Me piden tres cosas. Me piden caídas de presión, pérdidas de carga y la potencia de una bomba si yo requiero bombear durante una longitud de 200 pies. Bueno, el hecho de que yo deduje que es turbulento me sirve para calcular el factor de fricción. La pérdida de carga, HL, se relaciona por esta ecuación con el factor de fricción. Yo ya tengo longitud, diámetro, velocidad, aceleración de la gravedad es una constante. Me haría falta el factor de fricción. Como es flujo turbulento, bueno, requiero determinarlo ya sea con la ecuación de Colebrook, que es esta, o bien con el diagrama de Moody. Yo tengo ya Reynolds. Me falta determinar ahora el valor de rugosidad. Eso lo vamos a determinar. Vamos a determinar rugosidad y rugosidad relativa. Epsilon es rugosidad absoluta y epsilon entre el diámetro me da el valor de rugosidad relativa. Entonces, para esto, en el diagrama de Moody, yo tengo una tabla. Esta es la tabla. ¿De qué es la tubería? Es acero inoxidable. Entonces usamos estos datos. Acero inoxidable viene aquí reportado en pies como este valor. Sería 7 por 10 a la menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, 7 por 10 a la menos 6 pies es la rugosidad absoluta del acero inoxidable. Lo voy a poner aquí. Entonces es 7 por 10 a la menos 6. Esa es rugosidad absoluta. Si yo lo divido entre el diámetro, le voy a poner unidades. El diámetro también está en pies. Entonces es 1 entre 6 pies. Bueno, eso surge de convertir 2 pulgadas a pies. Para convertir de pulgadas a pies dividimos entre 12, 12 entre 12, que se reduce a un sexto. Entonces el valor de rugosidad relativa nos va a dar 1, 2, 3, 4, 42. Esa es la rugosidad relativa. Con esos dos valores yo puedo leer el diagrama de Moody para determinar factor de fricción o bien usar la ecuación de Colebrook. Vamos a leer primero el diagrama para determinar el factor de fricción. Igual les comentaba, yo tengo en el eje X el número de Reynolds en una escala logarítmica. Yo tengo en el eje Y a la izquierda el factor de fricción y tengo en el eje Y a la derecha la rugosidad relativa. Lo primero que voy a saber aquí es el número de Reynolds. Nos dio 1.264 por 10 a la 5. Para poderlo ubicar en una escala logarítmica, hay que obtener el logaritmo de ese número. El logaritmo de ese número es el factor, digamos este exponente, que hay que elevar la base 10 para obtener el número de Reynolds. Entonces el logaritmo base 10 de 1.264 por 10 a la 5. 5.1. Ok. 5.1.
Lo que significa que si yo elevo 10 a la 5.1, ese exponente aquí es 5.1, me debe dar el número de Reynolds de 1.264 por 10 a la 5. Lo pueden comprobar. Entonces lo primero que voy a hacer es trazar una línea recta vertical aquí, en el diagrama de Moody, en ese valor de Reynolds. La línea recta vertical, vamos a ponerla de un color. Bueno, digamos sería esta. ¿Dónde la trazo? La trazo en 10 a la 5.1. Aquí voy a acercar el diagrama. Notamos que el número de Reynolds en el eje X está en potencias de 10. Entonces ubico 10 a la 5. El que le sigue de 10 a la 5 es 10 a la 5.1. Luego sería 10 a la 5.2 y así sucesivamente. Aquí me está diciendo 10 a la 5.2. Luego 10 a la 5.3, 4, etc. Voy a mover esta línea al valor de 10 a la 5.1, que sería, ahorita lo acerco, ahí. Entonces ahí tengo 10 a la 5.1. Hay que corroborar que no esté tapando nada, ok. Así. Y lo siguiente es cruzar este valor de la línea vertical con las líneas que vienen rectas aquí. A la derecha yo tengo rugosidad en épsilon entre diámetro, rugosidad relativa, y yo tengo que ubicar punto 4 ceros y un 42. 0, 0, 0, 0 y un 4. Yo tengo aquí abajo 0, 0, 0, 0 y un 5. Entonces más o menos es arribita de este. Acá arriba tengo 0, 0, 0 y un 1. Yo voy a ubicar ese valor de punto 00004 debajo de este. Noten que aquí cada división es punto 00001. Entonces cuento 1, 2, 3, 4 y este es 5. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Sería una división debajo de esta línea, que es esta. Noten que no está la línea de tendencia. Cuando no está la línea de tendencia se dibuja una similar aproximadamente partiendo desde ese valor y que siga la misma tendencia. La voy a hacer aquí más o menos así. Bueno, y ahí se va hasta arriba. ¿Qué hice? Bueno, esa línea roja está trazada para punto 00004 y sigue la misma tendencia de esta línea de arriba que representa el 5. Entonces la idea es seguir esta. Aquí la dibujé un poco más abajo, pero bueno, ya más o menos sé que está por aquí. Cruzo esa línea con número de Reynolds de 10 a la 5.1 y leo en el eje Y el factor de fricción. Entonces, bueno, voy a trazar otra línea horizontal para poder leer el factor de fricción. Así. Y ahí. Bueno, ahí tracé la línea horizontal. Yo tengo entonces en la línea vertical Reynolds, en la línea roja la rugosidad relativa y la línea horizontal me sirve para determinar el factor de fricción. Tengo punto 0.15, luego 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces yo leo aproximadamente punto 0.17. Ese sería el factor de fricción. Aquí del gráfico F le voy a poner aproximadamente igual porque lleva cierto grado de error al ser un valor referido al gráfico.
Sí, otra alternativa es usar estas dos ecuaciones. La de arriba es la ecuación de Colebrook, esta que está de gris. La de abajo es la ecuación de Halland. Sin embargo, bueno, la ecuación de Colebrook no está explícita. Es decir, no tengo despejado f. En la ecuación de Halland sí. La ecuación de Colebrook requeriría sustituir aquí rugosidad relativa y aquí número de Reynolds y encontrar el valor de f que cumple esta igualdad. Que 1 entre raíz de f me dé lo de la derecha. Ok. ¿Con este qué valor te da? ¿Con Colebrook? 0.01739.6. Ok. Sí, si tienen una calculadora o un método gráfico para poderla resolver, sí les da más o menos .017. ¿39.6 dices? 39.6. Ok. ¿Y con la ecuación de Halland? 0.01718. Ok, gracias. Sí, noten que en la primera, la ecuación de Colebrook, yo necesito iterar o necesito realizar algún método numérico. Con la ecuación de Halland, no. La ecuación de Halland es válida para flujo turbulento y tiene la ventaja de que está explícito. Está explícita la ecuación. La ecuación aquí yo simplemente puedo sustituir Reynolds y rugosidad relativa y luego despejar f. Aquí f sí la puedo despejar. Entonces, bueno, estos valores son aceptados. De hecho, la ecuación de Halland dicen textualmente sus autores que implica errores de hasta el 5%. Sí es confiable más o menos. Ya que tenemos el factor de fricción, en este caso, bueno, lo leímos gráfico, lo leímos con las dos ecuaciones. El más exacto se considera como el de la ecuación de Colebrook, porque el de Halland es una aproximación y el diagrama de Moody utiliza un gráfico que involucra un grado de error. Ya que tengo F, voy a calcular el delta P, que es la caída de presión entre estos dos, entre el punto de entrada y el punto de salida, para una longitud de 200 pies. Con ese calculo las pérdidas de carga y con las pérdidas de carga y el delta P puedo determinar la potencia que se requiere del bombeo. Nada más hay que sustituir en estas ecuaciones. La F nos dio, vamos a tomar el valor de F de la ecuación de Colebrook, 174, 73.96. Y bueno, esto sería entonces 0.017396 por la longitud es de 200 pies. El diámetro en pies es de 1/6 de pie. La densidad del agua la tengo como dato. Es 62.36. Ajá. Son libra masa entre pie cúbico. La velocidad la calculé para el número de Reynolds. Nos dio 9.17 pies por segundo. Eso lo divido entre 2 por el factor. Y eso me va a permitir calcular las caídas de presión. Vamos a continuar aquí. Vamos a analizar para el cálculo de la caída de presión en qué unidades nos queda. La caída de presión en el sistema inglés se debe de expresar en PSI, es decir, libra fuerza entre pulgada cuadrada. Esos son PSI, significa pound square inch. Pound per square inch. Entonces me falta un factor. Yo necesito transformar los pies que están aquí y acá. Noten que me queda 1 entre pie cuadrado. Elimino los pies. Aquí me queda pie cúbico, arriba me queda pie.
Entonces es un... elevar al cuadrado? Sí, el 9.17. Sí, nos falta un cuadrado. Gracias. Entonces las unidades hay que retomarlas. Esto sería al cuadrado todavía. Bueno, eso me da un número. Pie entre pie y entonces me queda pie lineal. Porque tengo pie cuadrado arriba entre pie cúbico abajo. Bueno, las unidades serían libra-masa, pie, lo voy a separar. Tengo esta libra-masa, tengo pie entre segundo cuadrado. Y tengo otra vez pie. Lo primero es libra-fuerza. Libra-masa por pie entre segundo cuadrado es libra-fuerza por pie. Entonces necesito introducir otro factor que me convierta pies a pulgadas. Vamos a introducirlo aquí. Ok, gracias. Si esa operación de arriba así como está entonces, su compañera nos da 5.348 del valor numérico. ¿Qué unidades tiene? Bueno, son, aquí cancelo pie, factor de fricción es adimensional, tendría pie cuadrado, ok. Nos falta por 10 a la 4, gracias. Por eso 9.17, ¿no? 9.17. Queda de 5.47 por 10 a la 4. Ok. 6.40. Bueno, corrigiendo entonces, 5.4732. corrigiendo el valor numérico, 5.4732 por 10 a la 4. ¿Qué unidades se tienen? Bueno, cancelo pies en el cociente de longitud entre diámetro. Me queda libra-masa entre pie cúbico, que multiplica a pie cuadrado entre segundo cuadrado. Es decir, me queda libra-masa, bueno, lo podemos hacer, entre pie cúbico que multiplica pie cuadrado entre segundo cuadrado. Aquí el cubo con el cuadrado se elimina. Me queda libra-masa entre pie segundo cuadrado. Entonces borro este y me queda esto. Libra-masa entre pie segundo cuadrado. Si yo requiero transformarlo a libra-fuerza entre pulgada cuadrada, voy a usar el siguiente factor. Este factor lo proporciona el libro de Sengel. Lo pueden tomar para su formulario. Una libra-fuerza equivale a la aceleración de la gravedad en el sistema inglés. El valor numérico es 32.17 más o menos, multiplicado a libra-masa pie entre segundo cuadrado. Entonces ese factor o ese valor numérico lo voy a colocar aquí. Una libra-fuerza es una libra-masa por pie entre segundo cuadrado. Y eso nos debe de dar el valor actual de la caída de presión. Sí, el factor aquí es 32.17. Le puse 1, pero es este. Bueno, nada más hay que hacer la operación ahora sí. El libro reporta que sean 1700 libra-fuerza entre entre pie cuadrado, más o menos.
Eso es libra fuerza entre pie cuadrado. Y bueno, si lo multiplican para que nos quede entre pulgada cuadrada, nos va a dar en PSI. Que más o menos el delta P debe ser, el libro reporta 11.8. PSI son libra fuerza entre pulgada cuadrada. Ya teniendo la caída de presión, pueden calcular la pérdida de carga y pueden calcular la potencia del bombeo. La pérdida de carga se calcula con el factor de fricción o con el delta P. Cualquiera de las dos es válida. Nos va a dar una pérdida de carga por fricción. Bueno, vamos a usar la del factor de fricción. Sería 0.017396. Otra vez son 200 pies, que divide al diámetro, que era 1/6 de pie, por la velocidad al cuadrado. Ahora sí hay que poner la velocidad al cuadrado. Y esto entre 2 veces la aceleración de la gravedad. En el sistema inglés es 32.17 en unidades de pies entre segundo cuadrado. Ahora sí tengo todo en pie. Aquí la pérdida de carga me queda pie cuadrado entre pie. Y esto es una longitud que ronda más o menos 27. Se reporta 27.3. Bueno, esa es la pérdida de carga que toma la tubería por fricción. Es decir, si yo tuviera una tubería sin fricción, podría bombear otros 27.3 pies extras. Digamos que es la longitud que la fricción frena la carga hacia acá. Eso es HL. Bueno, la potencia de la bomba se puede calcular con el flujo volumétrico y el delta P. El delta P es la diferencia entre P1 y P2. Ya tengo el flujo volumétrico, está como dato en el problema. Son 0.2 pies cúbicos por segundo. Y eso multiplica la caída de presión que nos dio 11.8 PSI. Entonces la potencia de una bomba bueno, me quedan unidades extrañas, ¿no? Me queda pie cúbico entre segundo PSI. El PSI lo puedo transformar a libra fuerza entre pulgada cuadrada, pero es más fácil trabajarlo todo en pies. Voy a sustituir aquí el valor en libra fuerza entre pie cuadrado. Es más fácil. Si sustituyo el delta P como 1700, libra fuerza entre pie cuadrado. Bueno, esta operación me queda en libra fuerza. Aquí me faltó un 2. Por pie entre segundo. Libra pie entre segundo son unidades de potencia. Es decir, es fuerza por distancia, eso es trabajo, por tiempo es potencia. Hay que introducir el factor de libra pie a watts si lo quiero dimensionar en el sistema internacional. Bueno, les voy a dar el factor, también lo pueden tomar para su formulario. Un watt son .737 libra fuerza pie entre segundo. La mayoría de las bombas tienen potencias nominales que se miden en unidades de watts en el sistema internacional. Esta operación les debe dar más o menos 460
461 watts. Digamos, esa es la potencia que requiero para bombear agua con un flujo volumétrico de 0.2 pies cúbicos por segundo a través de una tubería de 2 pulgadas. Las bombas comerciales, bueno, tienen potencias nominales. Es posible que no exista una bomba exactamente de 461 watts, pero siempre se adquiere la bomba que tenga una potencia inmediata superior. Quizás exista de 475 watts o de 500 watts. Dependiendo, algunas bombas se venden con potencias en caballos de fuerza. Por ejemplo, las bombas domésticas para bombear agua hacia una cisterna suelen ser de potencias similares a un caballo de fuerza, que son 765 watts. Entonces esto es más o menos como 0.6 caballos de fuerza. Entre medio y un caballo de fuerza podría utilizar yo una bomba para esta aplicación.